Protagonistas de la historia. Hacedoras de profundos cambios. Luchadoras, caminantes, escritoras. La belleza en todo su esplendor. Mujeres con historia. Símbolos de la vida. Juliana Becker es hija de inmigrantes alemanes, pero además hija de alemanes judíos. Y eso hace alusión a algo muy importante, a la cultura de este grupo étnico que llega en distintas oleadas, en distintos momentos, y que tienen una tradición muy importante en cuanto a la transmisión de costumbres, de conocimientos, y les infunden a sus hijos una gran fuerza en cuanto a la importancia del estudio y de la ciencia. Por eso yo me remito también a los padres, porque es muy importante de dónde vienen los padres, cuál es su cultura. Entonces, ella tiene evidentemente el apoyo de sus padres y se va a estudiar a Buenos Aires, después que termina el secundario, se va a estudiar a Buenos Aires y en Buenos Aires se recibe de médica en 1907. Algo que me llama la atención es la tesis que presentó. Hasta ahora ninguno de los médicos había presentado una tesis de este tenor, de esta temática, que era la medicina social. Buenos Aires, marzo 15 de 1909. Al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Eliseo Cantón, presente, la que suscribe exalumna de dicha facultad de acuerdo con el reglamento prescripto para examen de tesis, tiene el agrado de poner en conocimiento del señor decano que su tesis versará sobre el tema Medicina Social. En esta tesis ella habla sobre las consideraciones generales de medicina social, las condiciones económicas e higiene de los trabajadores, habla sobre la higiene social, la salubridad social, la socialización de los alimentos, también todo lo que hace bienestar social, pensión, vejez, infancia, todo lo que se debía contemplar. Reconociendo que se trata de un empeño superior a mis fuerzas, me propongo, sin embargo, intentar una aplicación de la sociología a la medicina. Ya en 1871 escribió algunas ligeras consideraciones con igual título, el eminente médico francés Noël Guénaud de Mussy, pero nunca, como en la actualidad, gracias al inmenso desenvolvimiento de la industria y a la difusión de aterradoras plagas, se ha sentido tanto la necesidad de fijarse en los problemas médicos sociales, la anemia de las grandes ciudades, la decadencia de las razas, los fenómenos de la natalidad y la nupcialidad, la propagación formidable de la tuberculosis, del alcoholismo, del cáncer, de la sífilis, los estragos causados por la sofisticación de las sustancias alimenticias, el abuso del tabaco, las habitaciones insalubres, la criminalidad por el suicidio, la prostitución, las grandes cuestiones de la industria, el matrimonio, etc. Son materias que hay que tratar en medicina social y podríamos decir que esta está constituida por temas arrancados a la patología, a la higiene, a la sociología y, si se quiere, a la misma economía política, constituyendo una entidad independiente, aunque hasta ahora diseminada en otras ciencias. Una vez presentada su tesis y recibido su título, ella se traslada a San Luis. Ella siempre sabía venir a San Luis a dar una vuelta, sobre todo a su hermano que vivía en Candelaria. Y
Por ejemplo, estuvo acá en varios homenajes, a Pringles, por ejemplo, y ha tenido contactos con el ministro de Salud de ese entonces, que era el doctor Barbeito. Y le hizo una serie de consideraciones respecto a la salud. Lo había aconsejado en algunas cosas que se necesitaban, que se debían hacer. Al año siguiente, en 1911, ella viene a San Luis y hace un estudio pormenorizado del estado de la provincia. En 1910, que recién se recibe, está con todas esas ganas de los infantes y la medicina y todo, es una de las cofundadoras de una escuela en Vicente López, de la escuela número 5 de Vicente López. Funda la escuela, da clase, porque ella fue docente también. Toda su carrera fue entre la medicina y la docencia. Siempre docencia referida a la higiene, no a las primeras letras. Y se viene a San Luis. Amaba San Luis. Y un poco por querer devolver lo que la provincia, porque ella lo que era se lo debía a la provincia, un poco por eso, un poco por su amor a la provincia. Quiere devolver en parte eso y realiza un estudio sobre la salud social. Se da cuenta que al no haber un consejo de higiene, antes no existían los ministerios de salud, se llamaban consejos de higiene, acá no había. Por lo tanto, no estaba reglamentada o reglada las leyes de la medicina y demás. Y había una cantidad de curanderos impresionante, que cada vez crecían más porque no había médicos prácticamente. Entonces ella se da cuenta en ese estudio que hace en los hogares de clase pobre, media, alta, estudia el agua que consumían, estudia la cantidad de mujeres muertas en los partos por falta de asepsias, estudia el agua que venía, porque en aquel momento el agua que llegaba a San Luis venía del dique de Potrero Los Funes, por el río Cuchicorral y por ¿cómo se llama? Una sequía. Y se da cuenta que en esa sequía era no suciedades, porque el agua aparentemente estaba cristalina, en apariencia, pero se bañaban los animales, hacían sus necesidades, se bañaban los niños en la misma agua y se bebía la misma agua, es decir, absolutamente contaminada. Y empieza a darse cuenta que había que reglamentar el uso del agua para la salud, por la cantidad de enfermedades intestinales y todo. Estamos hablando de 1912. Yo me admiro la inteligencia de esta mujer, la inquietud por la salud pública. Entonces convence al gobernador en ese momento para fundar el Consejo de Higiene, crearlo. Por supuesto no aceptó la dirección del consejo, nada. Ella colaboró en la creación del consejo y dictó pautas y normas que ella ya conocía de Buenos Aires. ¿Existe en la provincia Consejo de Higiene? ¿Desde cuándo? Organización y funciones del mismo, sobre todo en cuanto más directamente se refiere a los asuntos en estudio. Actualmente no existe en la provincia Consejo de Higiene. Según los médicos consultados de la localidad, desde 1890 se iniciaron trabajos en este sentido por los facultativos que actuaron desde entonces y cuyos proyectos fracasaron por 4 veces por falta de apoyo oficial. Ahora existe un proyecto presentado a la legislatura de la provincia por el ministro doctor Juan Darac, el cual iba a ser tratado en las sesiones de prórroga del corriente año, creándose el Consejo de Higiene, al cual presté mi humilde cooperación durante mi estadía en esa ciudad. Dicho consejo empezó a funcionar en enero de 1912, siendo su organización basada en algunos consejos de otras provincias, principalmente sobre el que existe actualmente en Córdoba, al cual es idéntico, se puede decir,
en el texto de los artículos que se refieren a los diversos ramos del arte de curar y disposiciones generales del Consejo, y cuyo proyecto de ley agregó al final. Este estudio es un estudio médico-sociológico. Son la Organización para la Salud y la Salubridad de la provincia. Es extensísimo, comenzando por la creación del Consejo de Salud de la provincia, que hasta ese momento no estaba. Estado sanitario de la capital, de la provincia en sus principales zonas y poblaciones. Breves antecedentes y datos sobre epidemias y endemias. Estado sanitario actual. Por su situación geográfica, condiciones del terreno y clima, podría la ciudad de San Luis estar llamada a ser una de las ciudades más sanas de la República Argentina, si en ellas hicieran todas las obras de saneamiento necesarias. Por ahora solo tiene aguas corrientes, desde hace pocos años, habiendo contribuido mucho esto para la casi desaparición de la fiebre tifoidea, la cual ha vuelto a presentarse de un año a esta parte en la ciudad, si bien en menor grado que antes. Su presencia puede atribuirse al uso para bebida del agua de las acequias por alguna parte de la población, pues es conocida su mala calidad. Fue tan notorio el cambio en la salud, el mejoramiento de la salud de la provincia, que es increíble.